Buenos días a todos. Mi nombre es Ian Davis. Soy una de las técnicos de soporte principales aquí en GeoQue y os guiaré en nuestro seminario web del primer día, nuestro taller de planificación de misiones y operaciones de vuelo. Y mañana nos centraremos más en la parte del software. Pero hoy vamos a centrarnos un poco más en el hardware. Como Brett mencionó antes, necesitaréis LP360. En la segunda mitad de nuestra presentación de hoy, donde vamos a procesar algunos datos. Y actuaremos como si fuéramos los operadores de vuelo en el campo, cómo comprobar los datos sobre el terreno y cosas por el estilo. Para empezar, aquí tenéis un desglose del material que cubriremos hoy, así que esa será nuestra descripción general del hardware. Hay varias opciones diferentes disponibles: configuraciones y requisitos de la estación base, diseño y opciones de los puntos de control, planificación de vuelo, operaciones de vuelo, comprobación de datos en el campo, que es muy importante, y el postprocesamiento de datos LiDAR y la estimación de precisión. Hay un par de suposiciones que hacemos cuando asistís a nuestras formaciones. La primera es que sois o habéis trabajado con un piloto de UAV experimentado que ya conoce algunas de estas plataformas y las misiones de topografía. También asumimos que tenéis experiencia en topografía, por lo que conocéis términos como PPK, RTK y los conceptos básicos de una estación base GMSS. Vale. Aquí tenemos un desglose general del hardware que se puede integrar en LP360. Tenéis opciones de escáneres en 3D y 2D, según vuestras necesidades. Aquí en GeoQue ofrecemos varias cargas útiles de TrueView diferentes, con diversos escáneres y niveles de calidad de datos e intensidad, básicamente. Podéis obtener muchos más datos si subís, por ejemplo, a nuestra serie 600 o 700, frente a nuestra serie TrueView 1 Lite y 500, que es algo más manejable en vuestros ordenadores. Como se ha dicho, también tenéis la posibilidad de usar sensores en 2B, así que puede ser vuestro DJI Phantom 4, vuestro M300 RTK, la cámara P1 y mucho más. Aquí vamos a repasar la configuración general de dos de nuestros sensores. Esta es nuestra carga útil 535BC. Tiene una placa APX15, que es de la empresa llamada Applanix Trimble. Tiene una batería independiente. Es de las pocas cargas útiles que tiene esa opción. Así podéis tener esa fuente de alimentación adicional si es necesario. Tiene 3 cámaras de 26 megapíxeles y lleva un escáner G-Sight. Eso permitirá 3 retornos durante la recolección, algo muy necesario para la clasificación del terreno y otros métodos. Aquí tenemos un desglose de nuestros 655-660. Ambos tienen una construcción muy similar, solo tienen una placa APX diferente. Va a venir con un escáner láser. Real Mini UVX tendrá 3 cámaras de 20 megapíxeles. Este solo tiene la posibilidad de alimentación por batería externa, así que debe alimentarlo su dron. Y existe la capacidad de hacer la transferencia de datos por USB, así que todas nuestras cargas vienen con su propio USB. También nos oirán referirnos a ellos como UAVs. Ahora, estas cargas pueden integrarse con diversas plataformas de drones. Por nombrar algunos que probamos aquí mismo, serían el Inspire Flight 1200A, DJI M300, M350 y ahora tenemos un M400. El Alta X, un BFD, Skyfront Perímetro 8 y el Harris H6 son algunos de los más utilizados. Pero si alguna vez necesitan un soporte personalizado, avísennos y haremos lo posible por satisfacer esa necesidad. Como dije, su carga TrueView, al comprarla, vendrá con un kit de montaje para su dron específico. Aquí tenemos un vídeo rápido de cómo colocarlo. Podemos darles una copia si la quieren para referencia futura. Y más tarde hoy en nuestra presentación también veremos cómo montar nuestra carga y conectarnos a la interfaz web, que es cómo gestionarían realmente su almacenamiento de datos y el inicio de sus misiones, cosas así. Como ven, al montar el soporte en la propia carga, vendrá con todos estos componentes, incluido el Loctite. Es importantísimo usarlo al fijar el soporte porque asegura que la vibración no interfiera con esos tornillos.
y quizá haga que se aflojen. Así no tienen que preocuparse por ninguna interferencia de vibración ahí. Así que es un componente muy importante. Como dije, todos estos componentes vendrán incluidos, dependiendo de su soporte específico. Este va a ser un M3-300 que ven aquí, pero todos los drones que mencioné antes tendrán sus propias configuraciones de montaje. Incluye estas pequeñas y prácticas bridas que ven aquí que pueden pegarse directamente en su dron. Eso ayuda a evitar que los cables anden sueltos y que potencialmente se enganchen en las hélices, lo cual sería una experiencia muy mala para todos los involucrados. Así que nos aseguramos de incluir algunos de esos para ustedes. Después de eso, la instalación de su carga es muy fácil. Simplemente tiran de esa pequeña pestaña que ven ahí hasta que vean el rojo. Se aseguran de que la carga esté nivelada con las clavijas en sus agujeros y empujan la pestaña hasta que el rojo desaparezca. De nuevo, esto se verá más adelante en nuestra presentación, donde podrán experimentarlo de primera mano. Bien, como mencioné, esto es lo que se llama un soporte PLI, que permite una instalación rápida y sencilla. Como pueden ver aquí en nuestro vídeo, solo toma cuestión de segundos. Conviene hacer una pequeña prueba de movimiento tras acoplar la carga útil. Si no, puede que las clavijas no queden totalmente al ras, así que es solo una forma de asegurar que esté bien sujeta. Deben asegurarse de que la carga útil esté alineada con la parte frontal del dron. Eso es muy importante para garantizar que los datos se recojan de la forma adecuada. Como dije, empujen la carga útil en las ranuras del adaptador. Habrá 4 clavijas individuales. Asegúrense de que queden al ras con la parte inferior del soporte. Para el almacenamiento de datos, como se mencionó antes, recibirán un USB incluido con cada compra de carga útil. Se trata de un USB de 32 GB que también cuenta con protecciones contra problemas de MS, así que pueden insertarlo en su carga útil antes del vuelo y luego volar con él incorporado. Tendrá un formato FAT32, que es necesario si alguna vez deciden usar un USB mayor para transferir datos. Primero, no pueden volar con esos. Vuelen solo con los que tienen protección EMI y deben asegurarse de que tengan formato FAT32 para garantizar la transferencia de datos. ¿Es posible volar sin el USB instalado en la carga útil? Hay 128 GB de almacenamiento en todas nuestras cargas útiles. Se trata de almacenamiento interno. De hecho, esto se recomienda para vuelos de larga duración. Si saben que van a realizar un vuelo muy largo recogiendo datos, quizás sea mejor transferirlos al final. Si deciden volar sin el USB, solo tendrían que aterrizar la carga útil, apagarla, insertar el USB, volver a encenderla y la transferencia comenzará de inmediato. Muy bien, veamos los requisitos de la estación base. Las cargas útiles de TrueView utilizan soluciones PPK, no hay opción para RTK. Por tanto, las señales GNSS deben grabarse durante toda la duración del vuelo. Para nuestras cargas útiles tenemos 3 opciones de procesamiento, sobre todo para esas placas APX. La primera opción es la que llamamos base única. La base única es si tienen su propia estación base o si usan una estación CORS local y pueden descargar los datos de esa estación. Observación. La segunda opción es la base inteligente. La base inteligente es una estación de referencia virtual que utiliza las redes CORS. Realizará una triangulación entre las redes más cercanas y funcionará como un respaldo operativo si ocurre algo. Esto requiere puntos LP360, así que tenedlo en cuenta, ya que es una suscripción de pago. Igual con el Trimble Centerpoint RTX o PPK, PPRTX. Es otra suscripción de pago. Esta tiene cobertura de casi el 100% en los Estados Unidos continentales, así que si estáis en una zona rural, dado que ambos son servicios de pago, quizás sea mejor ir con la opción PPRTX en vez de SmartBase para asegurar la cobertura. Bien, para repasar los distintos requisitos, si usáis vuestra propia estación base, se requiere soporte para satélites L1 y L2 o soporte L1 y L2
se debe observar un mínimo de constelaciones GPS y GLONASS en vuestra observación. Si usáis vuestra propia estación base, debe estar en formato RINEX, o bien en formato TO1 o TO2, o puede importarlo al EP360. No reconocerá otros formatos. Para vuestra estación base debéis aseguraros de tener latitud y longitud, y una coordenada de altura elipsoidal para esa ubicación concreta. Si no la tenéis, podéis pasarla por Opus para generar esa información. Necesitaréis la altura de la antena, el fabricante y el modelo compatible con Postpac UAV, o si usáis una de nuestras cargas TrueNav o CHC, podemos hablar de esos otros detalles. Necesitáis el marco de referencia, de entrada usado al recolectar vuestra estación base. Es sumamente importante que ese marco coincida con el de vuestro proyecto. Si son distintos, veréis que vuestro conjunto de datos aparece en otro lugar, y es solo porque usa dos sistemas de coordenadas diferentes. También es importante que vuestra estación base grabe a un intervalo de 1 hercio. Básicamente debe estar grabando a un intervalo de 1 segundo. Como dije, podéis enviar vuestra estación base a Opus para obtener esa ubicación estática, o sea, la latitud, longitud y altura elipsoidal. Hablaremos de cómo hacer esto más adelante. Solemos hacerlo el segundo día, pero lo mencionaré durante nuestro ejercicio de hoy. También hay opciones para Australia, Canadá y otros lugares similares. Bien, pasemos a nuestros puntos de control. Es muy importante tomar decisiones conscientes sobre la ubicación de los puntos de control. Primero, debéis aseguraros de que estén en el interior de vuestras líneas de vuelo. Si miramos aquí abajo, estos están en el interior. Nada va en el borde exterior. Si lo ponéis aquí fuera, es mucho menos probable tener cobertura suficiente para una representación precisa del objetivo. También debéis aseguraros de tener puntos en las esquinas del proyecto para obtener una estimación global de la precisión. Después de eso, los demás puntos pueden distribuirse uniformemente por todo el proyecto. Debéis intentar aseguraros de que vuestros puntos sean visibles en varias imágenes distintas, porque podéis usarlas para ayudar a localizar el centro de vuestro objetivo. Si necesitáis usar lo que se llama modo de medición o algo por el estilo. Veamos. Si tenéis un proyecto con una variación significativa en la elevación, es muy importante que tengáis un objetivo en cada uno de estos puntos de elevación. Si no, podríais acabar perdiendo parte de la estimación o podría haber algo en vuestra trayectoria que afectara a esas zonas. Así que debéis aseguraros de tener una representación de todas esas superficies. Debéis aseguraros de que vuestros puntos de control estén en superficies lisas y niveladas en la medida de lo posible. Y debéis aseguraros de que no haya objetos verticales cerca de ellos. Es decir, nada de edificios, ni bermas, vegetación, cosas así. Por lo tanto, puede que queráis aplastar la hierba o alejarla de algunos árboles o cosas parecidas, para aseguraros de que podéis obtener mediciones precisas en estos puntos. Tenemos un par de tipos de objetivos diferentes que se pueden usar en el EP360. Así que tenemos un objetivo de tierra en 2D y un objetivo de tierra en 3D. Ambos de los que hablamos hoy pueden usarse para la estimación en 3D. Así que estos objetivos en 2D van a ser un tablero de ajedrez plano o un círculo concéntrico. El uso de los colores blanco y negro nos permite estimar los centros de forma más eficiente en el P360. Porque los valores de intensidad los mide en realidad el escáner láser, no la cámara. Así que estáis obteniendo una medición más robusta. Como he dicho, estimará la X y la Y bielán, pero hará una interpolación del valor Z sobre todo el objetivo, usando los vecinos más cercanos en lugar de elegir un único punto en el centro del objetivo. Porque los datos del LiDAR son intrínsecamente aleatorios en la forma en que se recopilan. Se dispersan y pueden variar según la superficie, según la velocidad, el patrón de vuelo, cosas así. Así que puede que no siempre obtengáis un punto directamente en el centro. Por eso esa interpolación es muy importante durante este proceso. Objetivos en 3D aquí en GeoQ, en realidad ofrecemos lo que se llama una estrella de precisión. Esta estrella de precisión tiene 6 reflectores en estos pequeños brazos que permiten una medición más robusta.
Así que podríais usar menos objetivos de este tipo que de los de 2D y aún así obtendríais el mismo nivel de precisión, el mismo nivel de edición ahí. ¿Colocaríais la antena GNSS en el centro, en la parte superior de aquí, para obtener esa medición? Tenéis la posibilidad de conectar un receptor GNSS en la parte superior. Normalmente instalaríais esto sobre un clavo de topografía o algún tipo de hito para obtener esa medición. Habrá una separación vertical entre el clavo de topografía y la altura de referencia de la estrella de precisión en particular, como podéis ver aquí, pero hay algo llamado un desplazamiento H que se puede estimar usando una cinta métrica. Tenemos un vídeo corto de eso que aparecerá y que se introducirá en LP360. De esa forma puede compensar esa diferencia de altura. Así que hay algunas ventajas al usar la AccuRestar sobre los objetivos en 2D. Una de las más importantes es el hecho de que es muy precisa, porque es capaz de utilizar tanto medidas robustas como precisas, ya que cuenta con múltiples reflectores. Así que aunque solo alcances, ya sabes, 3 de estos, mientras estén en diferentes extremos de la estrella, obtendrás una medida muy buena, sobre todo porque es una longitud fija para todos los componentes de esta Accuracy Star. La siguiente es que es completamente independiente del terreno subyacente. Así que si tienes un lugar que esté muy barrao o un lugar con mucha hierba alta, cualquier cosa así, puedes obtener una medida muy precisa haciendo esto frente a si tienes tus objetivos en 2D, donde ya sabes, tal vez tu objetivo se hunda en el barro, tal vez tengas hierba intentando cubrir tu objetivo, cosas de este estilo. Así que esto es increíblemente útil para esos terrenos más accidentados. Es importante que si usas una Accuracy Star, la instales a la mayor elevación posible del suelo. De esa manera puedes asegurar que tenga esa separación completa y obtener esas medidas. Así que lo único que realmente va a afectar a la detección de estos objetivos serán tus parámetros de vuelo. Si vuelas muy rápido, o tal vez dónde coloques estos. Si los pones en los bordes exteriores, puede que no obtengas una cobertura tan buena. O si los pones cerca de un giro, porque cambiarás tu velocidad al acercarte a un giro. Eso puede acabar haciendo que el sensor se incline y puede que no obtengas tanta densidad sobre esos objetivos. Como he mencionado, es completamente independiente del terreno subyacente. La Accuracy Star podría estar en una zona de pendiente suave, lugares húmedos o secos o con mucha hierba. Nada de eso afectará a las medidas sobre la Accuracy Star, así que esto es muy útil. De nuevo, los parámetros de vuelo son los que realmente van a afectar a la calidad de detección de estos objetivos. Velocidad, altura, movimiento. Vale, intentar ponerlos un poco más hacia el interior, no cerca de los giros. Es muy importante asegurar una densidad de puntos uniformes sobre ellos. Si te interesa la precisión global con este objetivo, debes asegurarte de distribuirlos por toda el área de estudio. Como dije antes, tenerlos todos en las esquinas de tu proyecto sería muy útil para esto. Si te centras más en una precisión local, digamos que vuelas sobre un área grande, pero hay un entorno monumental hacia el centro, quizás sea un vecindario, o tal vez, ya saben, una central eléctrica o algo así. Podrían concentrar esas estrellas en esa zona para asegurar el mejor nivel de precisión. Bien, aquí tenemos un vídeo corto para mostrar cómo se configuran. Necesitarán un trípode, pero todo se enrosca y encaja en su sitio. Viene con estos pequeños reflectores imantados, así que solo hay que ponerlos y quitarlos. También tiene esta pequeña lupa para ver el clavo de topografía debajo y un nivel incorporado para asegurar que esté bien plano. Esa última medición es donde realmente obtiene ese desplazamiento H. Y eso se puede hacer muy rápido, así que pueden tenerlo listo en menos de 5 minutos. Bien, hablemos ahora de los conceptos básicos de la planificación de misiones. Un pequeño apunte. Verán que tengo un enlace aquí abajo. Tenemos un documento de planificación y una hoja de cálculo muy útil para identificar los parámetros de su misión específica, incluso si tienen que planificar en torno a objetos verticales. Así que lo tenemos a disposición de quien lo necesite. Bien, el espaciado entre líneas. Esta será la distancia entre sus líneas de vuelo.
Es muy importante tenerlo en cuenta para evitar huecos en los datos, si saben que hay algún objeto vertical que estará aquí en el centro. Como buscan solapamiento en ambos lados, para obtener más puntos en ese objetivo, deben considerarlo, quizá reduciendo el espaciado entre líneas para tener más cobertura y cosas así. Este número depende de la altura de vuelo, el ángulo de escaneo del sensor y el porcentaje de solapamiento lateral deseado. A eso también se le llama solapamiento en esas áreas. Repito, todo está en la hoja de cálculo, así que pueden probar valores para ver cuáles les funcionan mejor. Bien, para la altitud de vuelo deben asegurarse de no exceder el rango máximo de su equipo LIDAR, sobre todo si siguen el terreno o algo parecido, porque si vuelan sobre un valle, esperen un momento, ¿vale? Si vuelan sobre un valle o algo así y no siguen el terreno, podrían notar que en el fondo del valle faltan muchos puntos, no se capturan, y podría ser porque excede el rango del LIDAR, así que ténganlo en cuenta. Si vuelan a menor altitud, la franja será más estrecha, habrá menos cobertura, pero la nube de puntos será más densa. Las altitudes recomendadas que solemos usar son de unos 80 metros para los equipos de la serie 500 y 100 metros para la serie 600. Muy bien, ángulo de estaneo. Este será el ángulo respecto al nadir en el que se recortará vuestro lidar. Para la mayoría de cargas TrueView, esto será de 40 grados, lo que suma 80 grados bajo la carga. Esto puede aumentarse hasta cierto punto, según la carga útil, para producir una franja mayor. Pero con ángulos tan amplios, podéis tener ángulos de incidencia malos en los bordes y los datos serán menos precisos. Por eso solemos recomendar mantenerse dentro de, ya sabéis, estos parámetros de aquí. El único que recuerdo ahora mismo con un ángulo de escaneo menor es el 540. En ese diría que el ángulo de recorte es de 35 o 36, unos 70 grados frente a 80. Bien, solapamiento lateral. A esto también se le llama solapamiento de banda. Aquí es donde se produce el solapamiento entre vuestras dos líneas de vuelo. Esto se utiliza para la alineación de las líneas de vuelo más adelante. Esto permite asegurar que los datos estén bien alineados con nuestras herramientas de alineación de bandas y demás, porque puede haber errores dinámicos en la trayectoria, ya sabéis, por movimiento o viento durante el vuelo. Y tener este solapamiento ayuda muchísimo a garantizar que vuestra nube de puntos sea precisa, así que debéis aseguraros de que esté incluido. Además, al capturar nubes de puntos de objetos verticales, conviene planificarlos entre dos líneas de vuelo, porque queréis captarlos desde ambos ángulos. Así obtendréis una representación real del objeto vertical y no solo un lado del mismo. ¿Vale? Como he dicho, esto aumentará la densidad de puntos en esas zonas, así que los objetos importantes suelen estar en esta área. También es un lugar ideal para poner vuestros objetivos, porque obtenéis una medición de ambos y es mucho más probable que podáis detectar el objetivo completo. Un solapamiento del 50% significa que el espacio entre líneas se cubrirá dos veces desde ambos ángulos. Como acabo de decir, es solo otra forma de explicarlo. Pero otra cosa que puede dar un margen de error no son solo los parámetros de vuelo, también va a ser la variación en el terreno. Así que debéis tener todo esto en cuenta al planificar vuestro vuelo. Por tanto, el terreno es muy importante. Ahora, considerando los objetos verticales, tenemos lo que se llama un vacío de datos. Aquí es donde os faltan secciones de vuestros datos. Lo que vemos aquí es esta cubierta, tenemos nuestros ángulos de escaneo bajo los vuelos y luego estos puntos que parecen incompletos. Eso es porque los parámetros de vuelo no nos permitieron capturar esta parte. Por eso hay que tener en cuenta los objetos verticales al planificar esto, porque lo he visto pasar muchísimas veces con líneas eléctricas, con copas de árboles, con edificios, y luego tienes que volver a volar. Vale, eso acaba desperdiciando recursos y tiempo. Así que, sin duda, dedica un momento a usar esta hoja de cálculo. Ya sabéis, la tenemos disponible gratuitamente en cualquier momento para ayudaros a planificar esos parámetros en torno a vuestros objetos verticales.
Aquí tenéis un ejemplo de cómo se vería esa hoja de calublo, cuando estéis intentando planificar ese espacio vertical. De hecho, podéis ver justo aquí, esta es la superficie vertical, así que sería lo que sea que estéis intentando medir. Podéis introducirlo y os dará un montón de parámetros. Muy bien, tenemos algunas recomendaciones generales para nuestros vuelos. Para uso general, cobertura máxima y vegetación densa. Para usos generales, tendréis ese campo de visión de 40 grados. Volaréis a unos 60 metros de altura. Eso es lo que solemos hacer aquí en GeoCue, en nuestra sede. Volamos a 60 o 70 metros. Eso os dará una franja de unos 100 metros bajo cada línea de vuelo. Haremos un solape lateral del 25%, con un espaciado de línea de 75 metros. Quizá notéis que aquí hacemos muchas cosas en metros. Así que si usáis pies, tened cuidado al convertir esos valores al planificar vuestras misiones. Para la cobertura máxima, veréis que abrimos ese ángulo de escaneo o campo de visión 10 grados. Recordad que esto depende totalmente de vuestra carga útil, así que aseguraos de comprobar la cobertura o el campo de visión de vuestra cámara y vuestro LiDAR. Por ejemplo, en el 540, la razón de que su ángulo de corte sea de 35 o 36 grados no es porque el LiDAR no recoja datos. El LiDAR puede recoger muchos más puntos en los bordes exteriores. Sin embargo, la cámara no puede colorearlos porque solo hay una cámara justo debajo de la carga útil. Así que si lo abrís más, tendréis puntos sin colorear. ¿Vale? Tenedlo en cuenta cuando comprobéis esto. Para esa cobertura máxima, aumentaréis la altura de vuelo hasta los 75 metros, lo que os dará una franja más ancha. También usaréis, para ese mismo 25% de solape lateral, un mayor espaciado de línea, que será de 135. Esto significará que tendréis menos densidad en vuestra nube de puntos que en el de uso general. Para la vegetación densa, y esto se aplica a cualquier tipo de vegetación, conviene volar más bajo. Como veis, reducimos esa altura de vuelo a la mitad. De hecho, recortamos ese campo de visión a 30 grados, porque queremos que nuestros puntos estén mucho más localizados. No queremos malos ángulos de incidencia y tendremos un espaciado de línea mucho menor. Normalmente, con vegetación densa, también querréis hacer un patrón de sombreado cruzado. Esto permite tener más probabilidades de penetrar esa cubierta para llegar hasta el suelo, porque lo estarás captando desde diferentes ángulos en ese patrón de sombreado, en lugar de ir en una sola dirección. También tenemos estas tablas de consulta dentro de esa hoja de cálculo que mencioné antes, que os darán recomendaciones para el ángulo de escaneo de vuestro sensor concreto, la altitud y cosas por el estilo. Así que no tenéis que andar adivinando qué parámetros os funcionarán mejor. Os daremos, ya sabéis, todo lo necesario para tener éxito en ese proceso de planificación de la misión. Tenemos una específica para cada carga útil. Si abrís esa hoja de cálculo, yo misma la abriré en un momento, para que podáis verla. Pero tendrá una pestaña para cada carga útil que tenemos. De ese modo tendréis parámetros de vuelo únicos para cada una. Aquí tenemos un vídeo rápido sobre cómo planificar una misión con una cámara personalizada en DJI Pilot 2, porque los drones de DJI son de los más comunes que vemos por aquí. Y esta es también una forma muy sencilla de planificar vuestra misión, por eso es una de las más habituales. Dejaré que el vídeo termine, pero cuando acabe abriré esa tabla para que podáis echarle un vistazo. Como veis, ya tenemos algunos planes de misión que se habían importado previamente, como el campo de visión y cosas así. Lo que más me gusta de esto es que podéis modificar literalmente las velocidades, los ángulos de rumbo, podéis arrastrar el límite del área y el sistema ajustará vuestras líneas de vuelo a lo que mejor se adapte a vuestras necesidades en esa zona de interés. Así que es muy fácil de usar. Ahora voy a pausar esto un momento. Volveremos al resto de cosas cuando hablemos de la interfaz web, pero es para que veáis la hoja de cálculo de planificación. Así es como se ve.
Como dije, hay una pestaña para cada una de nuestras cargas útiles aquí abajo. La que estoy mirando ahora mismo es para la TrueView 1. Pero podemos buscar la de la 540. También tendrá toda esta información útil por aquí. Y si seguimos avanzando, ya sabéis, podéis ver el tamaño del punto para los distintos tipos de escáneres. Tenemos mucha información aquí, pero también esa pestaña entera dedicada a superficies verticales, como edificios, cubiertas, líneas eléctricas y cosas por el estilo. Muy bien. Ahora empezaremos a hablar sobre cómo realizar nuestra recopilación de datos. Con nuestras cargas útiles TrueView podéis conectaros a lo que llamamos la interfaz web. Esto ofrece una interfaz de usuario para interactuar con vuestra carga útil conectada mediante cualquier navegador web usando una conexión a Internet que proporciona la propia carga útil. Así que esto se usa para monitorizar las operaciones de vuestro sistema. Si está listo para recopilar datos, ya sabéis, podéis cambiar ajustes ahí y también podéis comprobar vuestro almacenamiento. Así que si vuestro UMS o USN, esas palabras son intercambiables. Podéis aseguraros de que tenéis suficiente espacio de almacenamiento antes de empezar un vuelo y ver cuánto almacenamiento interno se está usando en vuestra carga útil en cualquier momento. De nuevo, como esto monitoriza el estado de vuestra carga útil durante la operación, también es increíblemente útil para solucionar cualquier error que pueda ocurrir. Muy bien. Para establecer la conexión a esto, tendréis que ir a la opción de acceso a Internet de ahí. Deberíais ver que pone carga útil, guión bajo y el número de serie de vuestra carga útil. Todas las contraseñas para esto serán la misma. Será TrueView, todo en minúsculas, sin caracteres especiales, y podéis acceder mediante cualquier navegador usando una de las dos URL que aparecen aquí. Diría que para mis usuarios de iPhone, Android, creo que es Android. Quizás tengáis más suerte usando el 10.0.0.1 a conectar. Pero en un momento, cuando vayamos a ver el hardware, haremos que todos os conectéis a la carga útil. Así podréis ver cómo es, familiarizaros con los ajustes y cosas por el estilo. Si notáis que vuestro navegador no carga la URL, podría ser porque está usando por defecto HTTPS cuando debería ser HTTP. Vale, es solo un pequeño detalle. Hemos visto que esto pasa muchas veces, así que tenedlo en cuenta. Otro apunte rápido. Recibiréis una versión en PDF de este PowerPoint al final de nuestro taller, así que siempre podréis volver a consultarlo. Muy bien, algunos de los ajustes que podéis modificar en la interfaz web. Ese será vuestro perfil de carga útil. Este será un perfil único para vuestra carga útil y la configuración del dron. Esto también se aplica a cualquiera que tenga una unidad de mapeo móvil por ahí. Habrá una configuración específica para eso y para la antena que se use, por si acaso estáis usando antenas diferentes. Podéis modificar si queréis guardar directamente en el USB o no. Esto es algo que se puede activar o desactivar justo aquí. Si la opción no aparece, significa que este sensor en particular no admite esa función. Vale, tenemos algunos sensores más antiguos por ahí que no tienen esa posibilidad. Tenéis lo que se llama modo de proximidad. Recomiendo encarecidamente tener activado el modo de proximidad. Así que, cuando está activado, creará lo que se llama un punto de inicio al encender la carga útil. Podéis imaginaros que alrededor de este punto de origen hay una burbuja. Así que, en este caso, tenemos 25 metros. Eso significa que si la carga útil está a menos de 25 metros del punto de origen, no grabará datos. Así que, si estáis empezando la misión, tendréis que superar los 25 metros. Entonces empezará la lag. De esa forma, no tendréis 1.000.000 de fotos vuestras esperando. Y, de hecho, empezará a descargar los datos automáticamente cuando vuelva a entrar en esa burbuja. Empezará a transferirlos al USB automáticamente si éste está insertado. También podéis modificar vuestros brazos de palanca. Eso es lo que se guarda en este perfil de carga útil. Los brazos de palanca son los valores específicos para vuestro dron, antena y configuración de carga útil. Si tenéis varias plataformas, necesitaréis varias cargas útiles, o perfiles de carga útil en este caso. Vale, también tenéis la opción de usar lo que se llama un diario de vuelo.
Esto es totalmente opcional, pero se guardará junto con la información de la carpeta del sistema. Tenemos una pequeña plantilla que podéis importar aquí mismo y que os permite introducir datos como la fecha y hora, el tipo de misión, el estado del terreno, el clima, cosas así que queráis documentar junto con vuestra recopilación de datos. Repito, esto es totalmente opcional. No tenéis por qué hacerlo y siempre podéis rellenarlo más tarde, porque no es más que un archivo de texto que se crea y se añade a la carpeta del sistema de vuestro conjunto de datos brutos. Cuando el ciclo termine, veréis este pequeño mensaje aquí arriba, así que está completado y listo para el apagado. Eso es después de que los datos se hayan transferido, si tenéis el USB insertado antes del vuelo. Así sabréis exactamente cuándo la carga útil está lista para apagarse. Se iniciará sola después de haber limpiado el almacenamiento interno y cosas por el estilo. Si no tenéis el USB insertado, veréis que simplemente dirá que está listo para el apagado o algo parecido. Ha terminado de recoger datos. Apagad, insertad el USB, reiniciad la alimentación, es decir, encendedlo de nuevo. Y empezará automáticamente el proceso de transferencia si detecta un ciclo en su almacenamiento interno. Muy bien, pues resolución de problemas. Esto no solo os da un registro completo del sistema aquí mismo, con los mensajes antiguos abajo y los nuevos arriba, sino que también cambiará el color de la parte superior según los problemas que haya. Por ejemplo, el APX, que es la placa que está dentro de vuestra carga útil. Normalmente esa siempre estará en verde, pero si no, os lo hará saber. Podéis ver el GNSS, que son vuestras conexiones por satélite. Esta está en rojo. Eso indica que estamos teniendo algún tipo de problema. Sabemos que es algo relacionado con nuestros satélites. Así que quizá haya algún objeto vertical cerca que esté interfiriendo. Tal vez haya un problema con la antena, cosas de ese estilo. Así sabremos que estamos solucionando. Si alguna vez tenéis problemas persistentes con vuestra carga útil y necesitáis contactar con soporte, aseguraos de hacer una captura de pantalla de los mensajes que recibáis. De esa forma podréis enviárnosla y puede que haya mensajes detallados en el registro de estado que nos ayuden a entender qué ocurre para poder asistiros mejor. Otra cosa que también podéis notar justo aquí es que aparecerá resaltado en amarillo. Así que todo parece estar en verde, pero aún así nos da un mensaje. Eso nos indica que el almacenamiento externo o el USB está lleno, por lo que tendríamos que extraer el USB, borrar algunos datos y volver a insertarlo. Al conectar y desconectar el USB, debéis aseguraros de apagar la carga útil. De ese modo no lo extraeréis, pudiendo corromper potencialmente vuestros datos. Así que aseguraos de apagarlo antes de hacer eso. Muy bien, gestión del sistema. Todas nuestras cargas útiles vendrán con un botón multifunción y algunas luces LED. Ahora bien, estas luces sirven para monitorizar el estado del sistema. En el lado izquierdo, al mirar la parte trasera de la carga útil, estará la luz del sistema. La del lado derecho será el APX o la conexión por satélite. Y el botón multifunción sirve para encenderlo y apagarlo. Aunque estos LED estén ahí, recomiendo encarecidamente usar la interfaz web, porque obtendréis mucha más información sobre lo que ocurre que si usáis estas luces LED. Si decidís que queréis observar estas luces LED, o tal vez las estéis mirando desde lejos o algo así, esta es una guía general de secuencias de luces LED que tenemos aquí. Pero para cada una de vuestras cargas útiles puede haber una configuración algo distinta. Así que también podéis encontrar una guía de secuencias en el manual de usuario del hardware de vuestra carga útil específica. Bien, ahora unas notas sobre la seguridad en el vuelo. La primera es que las operaciones de vuelo de los sistemas de topografía TrueView 3DIs deben seguir las mejores prácticas y normas de seguridad para operaciones comerciales con drones. Vale, recomendamos esto encarecidamente. Esto es algo que es obligatorio. Deben cumplirse todos los requisitos de vuelo locales y regionales y las normas del espacio aéreo. Se debe seguir cualquier normativa específica relacionada con el uso de un sistema LiDAR en un dron. ¿Vale? Por último, todas nuestras cargas útiles TrueView tienen sistemas LiDAR de clase 1 seguros para la vista. Esto significa que utilizan la longitud de ambas del infrarrojo cercano.
así que podéis volar sobre personas siempre que estéis dentro de la normativa. Ya sabéis, teniendo los permisos adecuados y todo eso, y no dañará los ojos de nadie. Si usáis algo que no sea una carga TrueView, debéis investigar si es seguro para la vista o no, y tener mucho cuidado al usarlo. Muy bien, aquí tenemos una lista de verificación general. Vamos a repasar todo esto en nuestro taller en un rato para echar un vistazo a uno de nuestros componentes de hardware y uno de nuestros operadores de vuelo os guiará por esto. No voy a profundizar en esto en la presentación de hoy, pero repito, recibiréis una versión en PDF y sois más que bienvenidos a pausar el vídeo de hoy y hacer una captura de pantalla. Así que esto también se incluye en todas las guías de usuario de hardware de cada sensor que tenemos. Vale, otra cosa importante a considerar al volar vuestras propias misiones es el índice KP. ¿Por qué pone KB? El índice KP. Se trata de un pronóstico para monitorizar la actividad en la superficie del Sol y puede afectar a la calidad de vuestra conexión, porque la actividad solar afectará a la magnetosfera terrestre. Es una palabra larga, así que pido disculpas si me trabo un momento. Hay veces en que se emiten estas partículas, quizá durante una llamarada solar o algo así, por eso hay que vigilarlo. Eso afectará a cómo os conectáis a los satélites. Así que si el índice Kp es igual o superior a 4, probablemente no debáis volar. Porque si perdéis la conexión con los satélites o con la carga útil, es más probable que sufráis un accidente. No queremos que eso pase, preferimos que estéis a salvo y que tengáis una carga útil para seguir usando. Tenedlo en cuenta, tenemos un par de enlaces aquí sobre dónde encontrar esos datos. Podéis consultar el pronóstico de 3Ds o de 3 días de la NOAA, el Centro de Predicción del Clima Espacial del NRWS. Podéis consultarlo en cualquier momento. Y si necesitáis información adicional, también podéis consultar los sistemas de clima espacial y GPS de la NOAA. Muy bien, otra cosa es que si las fotos son importantes para vosotros, debéis tener en cuenta el ángulo del sol. Y también debéis tener en cuenta nubosidad y cosas por el estilo. Así que, de nuevo, si las fotos son importantes y queréis obtener fotos de buena calidad, sin bruma atmosférica, el ángulo del sol debe ser de 30 grados o superior. Estas serán las condiciones de iluminación más adecuadas para obtener fotos. Si el ángulo es menor, podríais acabar teniendo bruma en las fotos, podríais tener más sombras y cosas de ese tipo. Un apunte rápido. Si las fotos no son importantes, podéis volar de noche. Mientras sigáis todas las normas de seguridad, el LiDAR seguirá recopilando datos. La luz no es estrictamente necesaria para el LiDAR, ya que utiliza un láser. Esto solo es necesario para las fotos. Bien, antes del vuelo, de nuevo, veremos esto con nuestro equipo ahí fuera. Pero repasaré estos puntos muy rápido. Primero, empezarán por encender su sistema. Luego, querrán conectarse a su interfaz. Bueno, ese es el primer paso tras verificar que el hardware está seguro. Notarán que los LEDs están parpadeando en amarillo. También verán en la interfaz web que les avisa de que se está inicializando, así que deberían verlo en ambos sitios. Voy a ignorar un poco estos de aquí, porque prefiero que miren la interfaz web para verificar cuándo está listo el sistema, en vez de los LEDs, sobre todo si, ya saben, se degradan con el tiempo. No brillan tanto, o si hay mucha luz fuera, quizá no puedan verlos. Al despegar, deben volar a una altitud de seguridad. Normalmente pueden volar más alto que la altura de vuelo. Está bien, según su plan de misión, pero deben realizar la maniobra de alineación de rumbo. Es sumamente importante que esto se realice en cada una de las misiones. Esto preparará su unidad de medición inercial para la toma de datos. Después de eso, pueden iniciar su misión y proceder con el vuelo. Ahora, sobre la maniobra de alineación de rumbo, es distinta para el TrueView 540. Si están usando un TrueView 540, harán un 8. Pero para otras cargas TrueView, esta será la maniobra de alineación que usarán. También se le conoce como el movimiento HAM. Si ven esa abreviatura, se refiere a esta maniobra en concreto. Cuando alcancen una altitud segura, harán esto antes y después de la misión.
Empujen la palanca hacia adelante rápido y manténganla hasta que el dron llegue a 10 metros por segundo. Vigilen el control remoto hasta que llegue a esos 10 metros y paren. Esto suele tardar unos 4 segundos. No deben realizar ninguna otra acción. Debe ser una línea recta. Tras eso, esperen 2 segundos y giren la carga un poco. De 15 a 20 laos, porque no quieren que vuele de vuelta hacia ustedes. Y luego repetirán el proceso a la inmesa. Tiren del acelerador hacia atrás hasta que acelere a unos 10 metros por segundo, unos 4 segundos, y paren un momento. Y entonces inician su misión. Al acelerar, procuren mantenerse cerca de los 10 metros por segundo. No supere los 14 metros por segundo, ya que puede sacudir la unidad inercial demasiado, causar mucha aceleración del cuerpo y afectar a la calidad de la toma de datos posterior. Ténganlo muy en cuenta. Bien, tras la misión, vuelen de regreso al punto de inicio, pero no aterricen. De nuevo, tenéis que realizar esta maniobra de alineación de rumbo antes de bajarlo. Si estáis en modo de proximidad, al entrar en esa burbuja, esos 25 metros que vimos antes, empezará automáticamente el proceso de parada y transferencia de datos. Si no tenéis activado el modo de proximidad o si tenéis que aterrizar fuera de vuestro punto de origen, por ejemplo, si la batería se está agotando y aterrizáis en el otro extremo de la zona de misión o algo así, tendréis que apagarlo manualmente. Así que, una vez que aterricéis, mantendréis pulsado el botón multifunción de vuestra carga útil y lo apagaréis. Si tenéis un USB insertado, aseguraos de conectaros a esa interfaz web y monitorizar el estado antes de apagarlo manualmente para garantizar que los datos se transfieran correctamente. Si estáis monitorizando esas luces del sistema, pues ya sabéis, aquí nos dirá si está listo. Si os fijáis en las luces del sistema, se pondrán de color blanco fijo cuando estén listas para apagarse. Así que una vez que todo esto termine, comprobar vuestros datos sobre el terreno es importantísimo, porque no queremos que tengáis que volver a volar por si acaso ocurriera algo durante el vuelo. Si perdierais la conexión con los satélites o algo parecido, podéis realizar lo que llamamos un informe de trayectoria en tiempo real, solo de control de calidad. Esto no procesa vuestra trayectoria, solo muestra vuestra trayectoria. Así podréis comprobarla durante todo el vuelo. Esto se realiza directamente en vuestra ordenada, así que se ejecuta localmente. Y no requiere ninguna licencia adicional ni archivos extra. Solo necesitáis los datos brutos y vuestro ordenador con esto instalado. De nuevo, los resultados de esto no están procesados, así que no sirven para la entrega del producto final. Pero en realidad podéis generar una nube de puntos a partir de ellos. De ese modo podéis verificar que cubre el área que esperabais y que la coloración se ve como debería. Es una comprobación rápida que podéis hacer. Tenemos una hoja entera dedicada a los diferentes métodos de comprobación de campo que recomendamos. Y de nuevo, os facilitaremos este PowerPoint después de nuestra presentación, para que así podáis volver y consultar cualquiera de estos enlaces en cualquier momento. Muy bien, cuando reviséis vuestro informe de trayectoria, hay varios puntos diferentes en los que nos detendremos a revisar más adelante en nuestra presentación de hoy. Esto solo resalta algunos de esos puntos clave, pero normalmente esto será después de haber ejecutado vuestro SmartBase, SingleBase o PPRTeX, cuando tengáis toda esta información adicional. Normalmente, lo que miraríais para el control de calidad son solo estos primeros puntos de aquí. Ahora bien, tenemos 3 capacidades diferentes de procesamiento de trayectoria, dependiendo de vuestra carga útil particular. Así que aquí tenemos una referencia para esos diferentes informes. Vale. Dentro de LP360 también tenéis la capacidad de archivar vuestros datos. Esto funciona como una copia de seguridad funcional y os recomendamos encarecidamente que lo hagáis mientras estéis en el campo. De esa manera, no solo podréis tener vuestra copia original o lo que sea que hayáis metido en el LP360, sino que también creará un archivo comprimido para su almacenamiento posterior. Y el gestor de archivos de LP360, esa función de archivo, utiliza en realidad lo que se llama Robocopy. Esto realiza una comprobación de integridad de vuestros datos antes y después de la transferencia, para asegurar que nada haya corrompido vuestros datos en ese proceso de transferencia.
Aquí en Heroku también usamos lo que se llama Terracopy cada vez que copiamos archivos o proyectos o algo por el estilo. Por lo tanto, también os recomendamos encarecidamente que lo instaléis en vuestro ordenador, porque, de nuevo, eso hará una comprobación de integridad antes y después de transferir vuestro conjunto de datos para asegurar que sean exactamente iguales. La herramienta de copia de Windows no hace esto. Vale, tenedlo en cuenta. Así que hoy vamos a ver cómo configurar nuestro archivo, cómo funciona, qué aspecto tiene y cosas así. También podéis archivar vuelos y subirlos a la nube si lo necesitáis, si tenéis almacenamiento en la nube disponible. De hecho, tenemos dos conjuntos de datos de muestra que usaremos hoy porque creo que nos mencionaron. Hace demasiado viento. Puede que hoy no podamos salir a recoger datos, pero aún así iremos a ver el hardware, a configurarlo y cosas por el estilo. Tenemos un flujo de trabajo dedicado a la recuperación de ciclos. Por si acaso, a vez, habéis tenido un apagado prematuro o algo así y parte de vuestro ciclo no se transfirió desde vuestra carga útil. Para hacerlo, de nuevo, debéis aseguraros de estar monitorizando ese estado del registro en todo momento a través de la interfaz web. Tendríais que reiniciar el sistema, así que ya sabéis si necesitáis apagarlo o encenderlo, dependiendo de si vuestro USB ya está insertado, aseguraos de que esté totalmente insertado en la carga útil. Podéis, o bien, observar la interfaz web y aseguraros de que la copia de datos sea correcta, o podéis esperar a la luz blanca fija del sistema, esta luz en el lado izquierdo de vuestra carga UTI. Y una vez que haya terminado ese proceso, podéis apagarlo, sacar el USB, conectarlo a vuestro ordenador y deberíais notar que habrá un registro de depuración en el nivel raíz o podéis encontrarlo en la carpeta del sistema de vuestro ciclo. Ahora, estos registros nos los podéis proporcionar a soporte para que investiguemos qué pasó, tal vez por qué ocurrió ese problema y ayudar a evitar que vuelva a suceder en el futuro. Ahora bien, tened en cuenta que si se produce un apagado accidental, recordad que el archivo TO4, es decir, vuestro archivo de trayectoria, el que almacena toda la información de ubicación, es el último en transferirse. Así que si ese archivo no se puede copiar correctamente del sistema, puede ser porque tal vez no tengan suficiente espacio de almacenamiento o algo así. Tendrán que volver atrás y recuperarlo usando este flujo de trabajo, o uno aparte para extraerlo del APX si es necesario. Esta es una práctica muy específica y poco común. Muy bien, como mencioné, hay varias cargas útiles diferentes que se pueden usar en LP360 que pueden tener flujos de trabajo distintos, como el TrueView Go y el TrueView 540. El TrueView 540 en realidad refleja el de nuestras otras cargas útiles, pero hay algunos matices que son un poco diferentes ahí. También pueden procesar conjuntos de datos de DJI, L1 y L2, las cargas útiles de fotogrametría que se mencionaron al principio de nuestra presentación de hoy. Y a algunos usuarios les gusta importar sus datos de Wintra o otros sensores en LP360 para un procesamiento adicional, como fotogrametría, clasificación, cosas de ese estilo. Así que hay muchas cosas que pueden hacer con LP360, incluso si no tienen una de nuestras cargas útiles. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la información de hoy? Sé que les he soltado mucha información, así que no espero que lo recuerden todo. Volveré a repasar gran parte de ello. Vale, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, podemos hacer un pequeño descanso y voy a asegurarme de que todo esté listo para que volvamos allí y que echen un vistazo a una de nuestras cargas útiles.